El 19 de noviembre de 2005, en pleno Santiago Bernabéu, la casa del Real Madrid, algo insólito ocurrió. Los propios aficionados del rival, el equipo que más odia perder contra el Barcelona, se pusieron de pie y aplaudieron a un jugador del equipo contrario. No aplaudían un gol cualquiera, aplaudían a un hombre que acababa de humillar a su equipo con tanta belleza que el odio se transformó, por unos minutos, en admiración pura. Ese hombre había crecido en una casa de madera dentro de una favela de Brasil. Había perdido a su padre ahogado en una piscina cuando apenas tenía 8 años. Y 15 años después de esa tragedia sería coronado el mejor futbolista del planeta. Pero esa historia no termina en la gloria. Termina años más tarde, con ese mismo hombre encerrado en una prisión de máxima seguridad en Paraguay, compartiendo celda con narcotraficantes. Esta es la historia completa de Ronaldo de Assis Moreira, el niño que aprendió a driblar esquivando los muebles de su casa y que terminó driblando al mundo entero. Quédate, porque vamos a contarte todo, su infancia, su familia, cada título, cada traspaso millonario, el día que fue el mejor del mundo y el día que tocó fondo. Para entender a Ronaldinho, primero hay que entender de dónde viene, y no viene de un lugar fácil. Ronaldo de Assis Moreira nació el 21 de marzo de 1980 en Porto Alegre, la capital del estado de Río Grande do Sul, en el extremo sur de Brasil, muy cerca de la frontera con Argentina y Uruguay. Por eso, años más tarde, el mundo lo conocería con un apodo que nunca lo abandonaría, Ronaldinho Gaucho, en honor a los gauchos, los ganaderos de esa región. Su familia no tenía nada de glamour. Su padre, Joao de Assis Moreira, trabajaba como soldador en un astillero y en sus años jóvenes también había sido futbolista amateur. Su madre, dona Miguelina Eloy Assis dos Santos, trabajaba vendiendo cosméticos y más tarde se formó como enfermera. Vivían en una casa de madera dentro de una de las zonas más humildes de Porto Alegre. El fútbol, sin embargo, corría por las venas de esa familia. El hermano mayor, Roberto de Assis, 9 años mayor que Ronaldinho, era una de las grandes promesas del gremio de Porto Alegre. Tanto así que cuando Roberto firmó su primer contrato profesional, el club le otorgó a la familia una casa nueva en un barrio más próspero con piscina incluida. Esa piscina, que debía representar el ascenso social de la familia, se convertiría en el escenario de la tragedia que marcaría para siempre a Ronaldinho. Cuando Ronaldinho tenía apenas 8 años en el 89, su padre Joao murió ahogado en esa misma piscina tras un accidente. Fue un golpe devastador para toda la familia. Roberto, que todavía era casi un adolescente y estaba a punto de consolidarse como profesional, tomó una decisión que cambiaría el destino de su hermano menor para siempre. Abandonó sus propias ambiciones futbolísticas para sostener económicamente la familia y más tarde se convertiría en el representante de Ronaldinho durante toda su carrera. Sin la figura paterna, el pequeño Ronaldinho encontró refugio en lo único que realmente le importaba, el balón. Él mismo lo contó en distintas entrevistas. Aprendió a driblar jugando fútbol sala dentro de su propia casa, esquivando los muebles del salón y a su perro en el jardín. Esa obsesión temprana con el balón entre espacios reducidos, típica del fútbol sala brasileño, explicaría años después su manejo de balón casi imposible en espacios cortos. Con apenas 10 años ya sorprendía a su familia. Se decía en su entorno que dominaba el balón mejor que Roberto, su propio hermano, que había sido promesa profesional. Nadie dudaba que ese niño llegaría lejos. Lo que nadie imaginaba era hasta dónde. En 1997, con apenas 17 años, Ronaldinho ya había dado su primer golpe sobre la mesa a nivel internacional. Fue campeón y máximo goleador del Mundial Juvenil Sub-17 disputado en Egipto, anotando un gol particularmente recordado con una definición de taco. Ese mismo año firmó su primer contrato profesional con el club de su ciudad, con el que había crecido soñando, el Gremio de Porto Alegre. En Gremio, Ronaldinho debutó en 1998 con apenas 17 años y en muy poco tiempo se convirtió en el motor ofensivo del equipo. Entre el 98 y el 2001, con la camiseta tricolor gaucha, ganó 6 títulos regionales: el Campeonato Gaucho,
la Copa Azul, el Campeonato Carioca, el Campeonato Mineiro, la Taza Guanabara y la Taza Río. Pero más allá de los títulos, lo que empezaba a construir era una reputación, la de un futbolista distinto a todos los demás. Un jugador que no solo buscaba ganar, sino que buscaba divertirse y divertir. Bicicletas, caños, sombreros, todo con una sonrisa permanente en la cara. En paralelo, su carrera con la selección de Brasil también despegaba. En el 99 debutó con la absoluta, fue campeón de la Copa América disputada en Paraguay y terminó como máximo goleador de la Copa FIFA Confederaciones de ese mismo año, con 6 tantos. El mundo del fútbol europeo ya no podía ignorarlo. Y así llegamos al 17 de enero del año 2001. El Paris Saint-Germain anunció el fichaje de Ronaldinho. La operación no estuvo exenta de polémicas. La prensa brasileña acusó al club francés de haber cerrado el fichaje sin autorización completa del gremio, y el caso llegó incluso hasta la FIFA antes de resolverse. Finalmente, el PSG pagó 5 millones de euros por el pase del joven brasileño. Su paso por Francia, sin embargo, no fue el que todos esperaban. Durante 2 temporadas, Ronaldinho mostró destellos de su calidad, pero el equipo no lograba acompañarlo con títulos. Lo más cerca que estuvo fue una final de la Copa de Francia, que el Paris Saint-Germain terminó perdiendo ante el Auxerre. Fueron años de aprendizaje, de adaptación a un fútbol más físico y exigente que el brasileño, pero también fueron años en los que paralelamente se estaba gestando algo mucho más grande. La selección de Brasil lo estaba preparando para el torneo que cambiaría su vida. Corea del Sur y Japón 2002. Brasil llegaba a este mundial con una de las delanteras más temidas de la historia. Ronaldo Nazário, Rivaldo y un joven Ronaldinho como un complemento perfecto. El partido que lo cambió todo fue en cuartos de final contra Inglaterra, con el marcador igualado. Ronaldinho sacó un tiro libre desde la distancia absurda, casi 40 metros, con un efecto tan preciso que sorprendió al arquero inglés David Seaman, quien retrocedía pensando en un centro y terminó viendo cómo el balón se colaba en el ángulo. Un gol que hasta el día de hoy sigue siendo analizado por entrenadores de arqueros como una clase magistral de definición. Brasil terminó eliminando a Inglaterra llegando a la final, donde venció a Alemania y se coronó campeón del mundo por 5ª vez. Ronaldinho fue incluido en el equipo ideal del torneo. Ese mundial no solo le dio una estrella más a Brasil, le dio a Ronaldinho un boleto directo hacia el club que terminaría definiendo su carrera, el FC Barcelona. En el verano del 2003, con Joan Laporta como flamante presidente y Sandro Rosell como vicepresidente, el Barcelona cerró el fichaje de Ronaldinho por una cifra récord para el club en aquel momento, 30 millones de euros. Un compañero clave en esta operación fue Rivaldo, quien había recomendado personalmente su llegada. Ronaldinho llegó a un Barcelona que necesitaba urgentemente un ídolo. El club venía de temporadas sin ganar títulos importantes y la afición estaba desilusionada. Le entregaron el dorsal número 10, la camiseta más pesada del club, y él la llevó como si hubiera nacido para eso. Desde su primera temporada, Ronaldinho se convirtió en el corazón futbolístico del equipo, no solo por sus números, sino por algo mucho más difícil de medir: la felicidad con la que jugaba. Cada gambeta, cada sombrero, cada gol parecía una fiesta. Uno de los momentos que mejor resume su impacto ocurrió el 19 de noviembre del 2005. En un clásico jugado en el Santiago Bernabéu, Ronaldinho anotó 2 goles de una calidad tan superior que el público del Real Madrid, el rival histórico del Barça, terminó ovacionándole de pie. Un gesto casi inédito en el fútbol mundial, reservado para muy pocos jugadores en la historia. Ese mismo año 2005 llegó el reconocimiento máximo en su carrera, el Balón de Oro, el premio que consagra al mejor futbolista del mundo, superando en la votación a jugadores como Frank Lampard, Steven Gerrard, y en ese mismo año también fue nombrado mejor jugador del mundo por la FIFA. Con apenas 25 años, Ronaldinho ya no era solo una promesa, era oficialmente el mejor futbolista del planeta. En ese mismo año, también capitaneó a Brasil hacia el título de la Copa FIFA Confederaciones en Alemania, siendo nombrado el mejor jugador de la final. Y en esa temporada 2005-2006 fue probablemente la cumbre absoluta de su carrera. El Barcelona conquistó la Liga Española, la Supercopa de España y el título más codiciado de todos, la UEFA Champions League, venciendo en la final al Arsenal inglés. Ronaldinho se convertía así en el 6º futbolista de la historia en ganar tanto la Champions League como años después con otro club la Copa Libertadores, algo reservado a muy pocos nombres en la historia del fútbol mundial.
En total, en 5 temporadas con el Barcelona, Ronaldinho disputó más de 200 partidos, anotó 94 goles y ganó 2 ligas españolas, 2 Supercopas de España y una Champions League. Pero tan rápido como llegó la gloria, empezó a asomarse la sombra. Entre 2006 y 2007 el rendimiento de Ronaldinho comenzó a decaer. Las lesiones se hicieron más frecuentes y su nombre empezó a aparecer más en las páginas de espectáculos que en las deportivas, vinculado a una intensa vida nocturna que, según reportes de la época, comenzó a afectar su nivel físico y su compromiso con los entrenamientos. Mientras tanto, en las categorías inferiores del club, un adolescente argentino llamado Lionel Messi empezaba a asomar la cabeza, listo para heredar el peso del equipo. Barcelona necesitaba renovarse. Decidió desprenderse de su ídolo en julio de 2008. Luego de la llegada de Pep Guardiola como entrenador, Ronaldinho fue transferido al AC Milan por 25 millones de euros. Así terminaba una de las etapas más brillantes y también más simbólicas de un techo alcanzado y perdido en la historia reciente del club catalán. El 18 de julio de 2008 Ronaldinho fue presentado en el mítico estadio San Siro ante más de 30.000 aficionados. Como su clásico número 10 ya pertenecía a Clarence Seedorf, tuvo que jugar con el poco convencional dorsal 80, en honor al año de su nacimiento. Su paso por el Milan, dirigido en ese momento por Carlo Ancelotti, fue irregular. Hubo destellos del Ronaldinho de siempre, pero también fuertes críticas de la prensa italiana por la irregularidad en su nivel. En 3 temporadas disputó 95 partidos con el club rosonero. Finalmente, el 11 de enero del 2011, con la llegada de David Beckham como su reemplazo natural, Ronaldinho rescindió su contrato con el Milan, cerrando así su etapa como futbolista de élite en el continente europeo. Era momento de volver a casa. De regreso a Brasil, Ronaldinho pasó primero por el Flamengo y luego en 2012 firmó por el Atlético Mineiro, y fue justamente ahí donde protagonizó uno de los últimos capítulos de gloria de su carrera. En 2013, Ronaldinho fue pieza clave para que el Atlético Mineiro conquistara la Copa Libertadores de América, el título de clubes más importante de todo el continente suramericano. Con esa conquista se convertía en uno de los pocos futbolistas de la historia en haber ganado tanto la Champions como la Libertadores. Un año después, en 2014, sumaría también la Recopa Suramericana con el mismo club. Después llegaría un capítulo curioso e inesperado en su carrera. En 2014 fichó por el Querétaro de México, donde llegó a disputar una final de liga y más tarde regresó brevemente a Brasil para jugar en el Fluminense. Pero el 17 de enero de 2018, a través de su hermano y representante Roberto Asís, Ronaldinho anunció oficialmente su retiro del fútbol profesional, cerrando 2 décadas de carrera que lo llevaron por 8 clubes distintos y por prácticamente todos los continentes del planeta. Pero la historia de Ronaldinho no terminó con el retiro sobre el césped. 2 años más tarde, protagonizaría uno de los episodios más oscuros y menos deportivos de su vida. El 4 de marzo de 2020, Ronaldinho llegó a Paraguay junto a su hermano Roberto para participar en eventos promocionales. Horas después de su llegada al aeropuerto de Asunción, las autoridades paraguayas detectaron que ambos hermanos habían ingresado al país portando pasaportes e identificaciones paraguayas presuntamente falsificadas. El 6 de marzo del 2020 fueron detenidos formalmente, y lo que siguió fue algo que nadie hubiera imaginado para un ídolo mundial del deporte. Una jueza ordenó prisión preventiva y Ronaldinho fue trasladado a la agrupación especializada de la Policía Nacional, un centro de reclusión de máxima seguridad en Asunción, donde compartió instalaciones con personas procesadas por corrupción y narcotráfico. Ronaldinho pasó 32 días privado de su libertad, incluso celebró ahí adentro su cumpleaños número 40. Según reportes de la época, fue visto interactuando con otros reclusos e incluso jugando fútbol dentro del penal. El 7 de abril de 2020, tras el pago de una fianza de 1.6 millones de dólares, la justicia paraguaya le concedió arresto domiciliario y ambos hermanos fueron trasladados a un hotel en Asunción, donde permanecieron bajo custodia policial durante casi 4 meses adicionales, sin poder abandonar el país. Finalmente, el 24 de agosto de ese mismo año, el proceso judicial llegó a su fin. Ronaldinho y Roberto de Asís alcanzaron un acuerdo con la Fiscalía paraguaya, que incluyó el pago de una multa cercana a los $200.000 en conjunto y la suspensión condicional del proceso penal. Con eso, el astro brasileño recuperó completamente su libertad y pudo abandonar Paraguay. Fueron en total cerca de 5 meses entre prisión y arresto domiciliario.
un episodio que impactó al mundo del fútbol, no solo por tratarse de una leyenda del deporte, sino por lo surrealista de la situación. El hombre que había hecho sonreír a millones con un balón ahora enfrentaba a la justicia por un delito completamente ajeno a las canchas. Hoy, Ronaldinho es recordado no solo por sus títulos, que fueron muchos, una Copa del Mundo, una Champions, una Libertadores, un Balón de Oro, ligas españolas, sino por algo mucho más difícil de conseguir en el deporte de élite: la manera en que jugó. En una época donde el fútbol se volvía cada vez más táctico, más físico, más serio, Ronaldinho insistió en jugar como jugaba de niño, esquivando los muebles de su casa en Porto Alegre, con alegría, con libertad y sobre todo sonriendo. Perdió a su padre siendo un niño, creció en la pobreza, llegó a la cima absoluta del deporte más popular del planeta y también tocó fondo, encerrado en una prisión a miles de kilómetros de su casa. Esa es la historia completa de un Ronaldinho, no la de un santo, ni la de un villano, la historia de un ser humano que con todas las luces y todas sus sombras cambió para siempre la forma en la que entendemos la felicidad dentro de una cancha de fútbol. Dale like si disfrutaste este repaso completo por su carrera y suscríbete, porque en Esteban Sports seguimos contando las historias que marcaron el fútbol para siempre.